A ver ahí. Cuénteme si se escucha, no se escucha, cómo estamos con el sonido. Vamos a poner acá el micrófono. Ahora sí, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a coordinar un poquito esto. Esperen un segundito que vamos a chequear. ¿Ahora se escucha? Ah, ahora sí. Bueno, 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 bueno. Perfecto entonces. Bueno, como les decía, Charlas Pro, nuevamente empezamos a retomar estas charlas con diferentes profesionales de la salud. Y vamos a hablar un poquito de temas muy interesantes que nos importa, como es la salud. Sin salud sabemos que no tenemos nada. Así que bueno, les decía que la invitada de hoy es la doctora Julieta Domínguez, oftalmólogo pediatra, y tiene estudios en posgrado de microbiota y alimentación, que ahora nos va a contar exactamente qué es la microbiota, qué tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestro cerebro, con nuestros intestinos, con todo esto. Y el tema de hoy tiene que ver con comida real para humanos. Comida real para humanos. Así que una charla muy, muy interesante que vamos a empezar a conectarnos desde ahora. Así que vamos a ir a aceptar la solicitud. Dando la música un poquito más. Ahí está, dejamos de fondo. Bueno, ahí estamos conectándonos. Y ahí Hola estamos. Martín, hola a ¿Cómo todos. andás? ¿Cómo andás, Julito? Bien, ¿Bien? bien, 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 corriendo pero Bueno, bien. a Llegué. las corridas, recién llegaste de Buenos Aires. Sí, 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 pero ya está, ya está. Venía Bueno, entusiasmada. está bien, está muy bien. Muy bien. Bueno, así que vamos a un tema muy lindo hoy, ¿eh? Me gusta mucho el tema de la alimentación, el tema que vas a tocar hoy, el día de hoy. Pero bueno, contame un poquito primero para que la gente que no te conoce, que se conecta por primera vez a estas charlas, un poquito de tu background, ¿no? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu especialidad? Sí, sos odontólogo pediatra y tenés estudios en posgrado de microbiota y alimentación. Pero contame un poquito tu historia. Bueno, soy de Campana y hice oftalmología, oftalmología pediátrica. Hace Bien, un año, bueno, siempre me dediqué a la medicina, no solo a oftalmología, sino que siempre me interesó todo, la salud del cuerpo humano, incluso de la oftalmología, que parece un campo muy chiquito, uno puede abarcar un montón de otros sistemas del cuerpo. qué bueno. Y hace un año, después hay para más vivos después, desde lo Dale, sí, sí, cómo oftalmológico. no. El primero. Y exacto. Y desde hace un año, bueno, tuvimos en alguien de la familia el diagnóstico de una enfermedad metabólica, de una Ajá, enfermedad crónica a largo plazo. Y a partir de ahí, yo decidí, bueno, como familia nos hicimos cargo, bueno, concretamente de mi nene, y ahí sí. empecé a ¿Qué edad tiene investigar, tu nene ahora? tiene 7 años, y ahí empecé a 7 años. investigar por qué. Y aparte porque a partir de ahí empezamos a ver que uno a veces siente que le pasa a uno solo, pero cuando se empezó a revisar las estadísticas, en pandemia sobre todo, había un aluvión de diagnósticos de esa enfermedad metabólica. Y en Mirá. niños cada vez más pequeños, cada vez más Ajá, frecuente, y era algo que me decían también en la internación. Entonces, bueno, yo quería, como mi parte científica, quería saber por qué había pasado. claro, claro, claro. Muy Y bien. a partir de ahí empecé a investigar el ambiente y a estudiar cada vez más. Entonces me conecté con ciertas universidades y cursos y empecé a hacer un posgrado en microbiota y lo que es alimentación. La Ajá, microbiota son los billones de bacterias, hongos, virus, arqueas que tenemos en el intestino y que, como bien se titula y se lee en un montón de lugares, son nuestro segundo cerebro. Son tan importantes que regulan
gran parte de todos los procesos que tenemos en nuestro organismo, El famoso tanto como segundo el crecimiento. cerebro, impresionante. Exactamente, porque el 70% bueno, que nuestro sistema inmune está casi todo alrededor del intestino, porque hay que pensar que es el contacto que tenemos con el exterior directo. Y cada Claro. vez que comemos, es el sistema inmune se prepara para responder a eso que comimos. Así de importante es lo que comemos. Mira, Y bueno, ese sería mi recorrido y por qué llegué hasta acá, desde los ojos hasta todo lo que es una medicina integrativa, la salud en general, la actividad física, que por ejemplo yo había dejado de lado pensando que no tenía tiempo y bueno, no. Hoy es una de mis prioridades. está muy bien, Así que, fundamental esto que estás diciendo vos, ¿no? O sea, la alimentación, la actividad física, ¿sí? y el Son dos sueño cosas que van de reparador. la mano y el sueño reparador, ¿no? Que también es algo tan importante y que no venimos haciéndolo bien generalmente, ¿sí? Y Dormimos que muy en pandemia se poco, vio estamos muy muy resentido. estresados. Claro, acordate que hubo muchos cambios de ritmo, ¿sí? Eran Exacto. las 5 de la mañana y parecían las 3 de la tarde y de pronto eran las 12 del mediodía y estábamos durmiendo, o sea, nos pasó a muchos que el Ese cambio fue tremendo. Bueno, hoy en día se está investigando, de hecho, uno de los últimos premios Nobel fue sobre los ritmos circadianos y cómo todas las células, incluidas las del intestino, la microbiota, siguen un ritmo. Y estar Ajá, despierto hasta las 5 de la mañana con la luz azul que le indica a la- tu cuerpo que es mediodía, la del celu, claro. y comiendo, porque obviamente activas todo un sistema hormonal entonces, Ujú. bueno, era toda una desregulación. Y esto impactó en que cada vez nos enfermamos más de enfermedades que en el 70% de las muertes son por enfermedades que no tienen que ver con infecciones o con traumas, sino con enfermedades metabólicas. Entonces, 70% dijiste. exacto, de las muertes y nuestros adultos mayores llegan crónicamente enfermos a morir. Hoy nadie se muere de viejo. O es muy Es raro verdad, escuchar que alguien se muere de viejos. Nos morimos es verdad. sostenidos en una enfermedad crónica. Y hoy se ve que tiene que ver con el metabolismo. Es un número Y impresionante, ¿eh? sí, por eso lo que se está viendo es que en realidad estamos desadaptados. Tenemos Claro. genes que tienen 2.000 millones de años adaptados a la naturaleza, a comer comida real para humano, como dijimos, que no había una industria que nos daba budines, papas fritas, paquetes, ¿sí? Entonces, Claro. ¿por qué nos estamos enfermando? Y cada vez los chicos a edades más cortas, porque están los genes desadaptados, estamos intentando adaptarnos a algo que no es para lo que fuimos creados, que es comer A mí comida industrial. me gustó mucho lo que dijiste el otro día en una charla que tuvimos nosotros, que me dijiste que no hay que abrir paquetes, que creo que ese es el mal principal, ¿no? Exacto. Hay que dejar de abrir paquetes y a veces uno dice, uy, me da fiaca, yo no me gusta cocinar. No podés dejar tu salud en manos de la industria y no es que tenga algo en contra de la industria, sino que la industria busca vender. La industria tiene un mecanismo por el cual conoce que nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa y refuerza los estímulos de ese sistema de recompensa, que hace que vos quieras comer a cada rato y alimentos que no te nutren. Cada vez que uno come, eso es información que le estás dando a tu cuerpo. Le estás diciendo cuántos nutrientes hay, para qué lo va a poder usar. Y la verdad que la comida de un paquete no logra todo eso. Y tenemos un cerebro que está hambriento porque no recibe los nutrientes que necesita y te pide que comas más seguido. Eso va en Claro. detrimento de la microbiota, eso va en detrimento del intestino, el intestino se hace permeable, que es lo que se está viendo que tienen en común todas estas patologías metabólicas. Un intestino Bien. permeable permea tóxicos que van a ir a distintos objetivos en el cuerpo y que el cuerpo lo va a reconocer como extraños, lo va a confundir y de allí vienen todas las enfermedades autoinmunes, el autismo. Bueno, el abanico es impresionante. Cuando uno empieza a escarbar un poquito, resulta que
está repleto y la base es el intestino, la microbiota, la falta de ritmo circadiano, comer aceites industriales, comida, los Claro, ultraprocesados, el azúcar que eyecta cantidades increíbles de insulina que después te dan hipoglucemia y tenés que volver a comer a las 2 horas. Y mínimamente necesitamos un reposo digestivo de 5 horas para que el cuerpo pueda asimilar, para que el sistema inmune se pueda calmar. claro. Y entonces hay que comer comida real. Hay que resetear el cerebro y desintoxicarlo de todo esto que le estuvimos dando. Y es un proceso, perdón, un proceso costoso ese cambio de hábito. ¿Viste? Porque también está la gente que dice, no, porque si yo me meto en este tipo de alimentación, es muy caro. Al principio es caro porque uno tiene el cerebro acostumbrado, por ejemplo, lo que me pasaba a mí a la mañana, a comer pan, Claro, galletitas, cosas dulces, y eso no da saciedad. Entonces necesitaba volver a comer, y sí, las harinas sin gluten y sin agregado de almendras, frutos secos son caras, y entonces uno busca comerse un pan entero. Yo antes me comía un pan entero en tostada, con mermelada. Bueno, cuando uno va logrando resetear al cerebro que busque y cuando le ofreces nutrientes, yo no como más de 2 veces o 3 por día, pero son carne, huevos, verduras, crema, raramente como un postre, y no es que me estoy privando y digo, ay, no puedo tener, no, si tengo ganas de comer algo dulce, me lo fabrico con alimentos, no con materias primas, pero no es algo claro. que estoy queriendo comer todo el día, merendando todo el día. Entonces realmente reducís las ingestas porque son nutritivas, porque son saciantes, y entonces eso hace que en realidad no gaste. Nosotros hablábamos con mi marido, ya vamos muy poco al supermercado, porque a donde vamos es la carnicería, la granja, la verdulería. No hay Mirá, mucho más. Entonces, una vez que uno logra ese seteo, pero sí, en la transición necesita la ayuda claro. de eso. Y al principio uno puede sentir eso, que es más caro. Pero de hecho, por ejemplo, la saciedad y la nutrición la puede conseguir desde los huevos, que no son algo tan caro, desde los Ujú. quesos, desde distintos tipos de queso, pero desde las vísceras, desde incluso aprendimos otra vez a comer cortes de carne que por ahí no tienen que ver con un lomo, no sé, patitas de cerdo, que con distintas cocciones y maneras uno puede aprovechar todos los nutrientes de eso, que es Hay que como fuimos reeducar, diseñados. ¿no? Hay que Sí, volver a sí, educar tal un cual. poquito la manera que en realidad tenemos una muy mala manera de alimentarnos, industrializada, ¿no? Y a veces Convenientemente, también buscando un placer inmediato, que también claro, usándola para el placer, que es toda la parte claro, emocional. Pero eso también fue bombardeado por la industria y vos ves las publicidades de distintas galletitas, de jugos y es todo rápido, todo ya, todo placer ya. Y cuando uno va seteando, ahí empezás a encontrar verdadero placer en, bueno, me comí esto, que me hizo bien, que me hace sentir bien, que no me descompone, que no tengo acidez, no tengo hinchazón, puedo ir a hacer deporte y me siento fuerte, no me siento débil, o sea, yo también, junto con todo esto de la alimentación, empecé a darle la importancia, si bien fui muy deportista de chica, después con las vicisitudes de la vida lo había dejado, y uno, aparte de sentirse pleno, de que su cuerpo rinde, de que quiero hacer un esfuerzo y lo puedo hacer. Yo hay movimientos que había limitado porque dije, bueno, ya está, estoy grande, esto no lo puedo hacer. Y para nada. Es simplemente que el hecho de haberlo dejado de hacer y no darle el nutriente necesario al cuerpo estaba limitado, claro, estaba inflamada. claro. Y Yo le cuento un poquito a la gente una intimidad. Con Juli somos vecinos, ¿no? Entonces, yo vengo observando mucho el cambio que han hecho, primero obviamente desde lo físico, o sea, lo veo a los dos con mucho menos peso, pero también los veo mucho más activos, como decías vos, volviste a la actividad física, tu marido también, a veces me cuenta que vas, esto, lo otro, bim, bum, bam, y es impresionante cómo le cambia la energía cuando vos empezás a alimentarte de una manera mucho más inteligente y sana, ¿sí? Principalmente. Entonces creo que también eso es un plus muy importante porque viene de la mano todo esto, ¿no?
el cambio físico, pero también hay un cambio interno muy importante. Bueno, y por ejemplo, en el caso de mi hijo, también el cambio energético que se vio, era un chico más bien aletargado, más bien tranquilo, y ahora, bueno, lo tenía pateando penales recién en la pieza, tratando de que se callara, pero tiene una energía que él no llegaba hasta ahora, y el descanso también cambió, era un descanso muy intermitente. Y de hecho Claro, ahora se duerme enseguida, logra relajarse. Lo mismo me pasó a mí. Al principio lo primero que noté es que las horas que dormía descansaba, aunque uno con la vida de tener un nene chiquito y todo, hay días que no descanse bien, claro. pero las horas que duermo siento que me descansa. Entonces, Y bueno, esta manera de regular nuestro sistema eh, en general, vos lo estás viviendo con tu nene y también con vos, lo vas experimentando con vos mismo. Contame un poquito de conmigo esa parte, es porque muy interesante. bueno, en realidad yo empecé esta alimentación de casualidad porque buscando respuesta para él, dije yo no voy a estar cocinando una cosa diferente al otro y aparte que si a él le hacía mal, que me vea que yo estoy comiendo eso que digo que hace mal. Así que no era muy coherente. La cocina cambió y empezamos todos con lo mismo. Y lo primero que me asombró es no es todo, porque la bajada de peso mío tuvo que ver con el estrés también, pero sino el hecho de desinflamarse. Hay partes que yo no me daba cuenta que no era que estaban gordas, estaban inflamadas, que sentía Mirá, dolor en las pantorrillas. eh, y lo otro es la energía que da el hecho de, bueno, es una dieta que lleva, no es una dieta, es una forma de alimentarse que recibe, es baja en hidratos porque al no consumir azúcares, hidratos claro. de carbono que vienen de las harinas, que justamente las harinas y el gluten son eh, los que dan una permeabilidad intestinal. Y yo, por ejemplo, si bien no tengo celiaquía, y porque los anticuerpos que habitualmente se piden no detectan todos los efectos del gluten, sí, ahora Claro. cuando cada tanto tengo o algún momento donde vuelvo a consumirlo, tengo algo que se llama niebla mental, que es uno de los primeros efectos del gluten, que es un Ajá. aletargamiento. Y yo le decía, la otra vez fuimos a un cumpleaños, bueno, compartí la torta de cumpleaños, pues no tengo ningún problema metabólico. Al otro día parecía que me había tomado 5 gancias. Yo me acuerdo de cuando estaba en la facultad y tomaba cada tanto. No, era una resaca que yo digo, tengo resaca de gancia, le digo porque me estoy muriendo. Y No, te me sentís costó re recuperarme. pesada, mareada, No, sobre todo fuera de tu centro. Claro. muy lenta y una sensación de letargamiento. Me acuerdo ese día estuve lentísima todo el día. Y Mirá eso es vos. lo que sentí. Yo siento que tengo muchísima energía. Sí, estoy cansada, obviamente, porque voy, vengo, trabajo, pero es otro resto, el letargamiento que tenía yo después de comer. O sea, es otro resto, porque justamente las usinas de energéticas que tenemos en las células, que son las mitocondrias, son mucho más eficientes quemando grasa y con menos residuo que quemando glucosa. Incluso se Mirá, compara como que la glucosa es el gasoil y la grasa es nitro. mirá Entonces, vos. y el poder de almacenamiento que tenemos también para esa energía es muchísimo, muchísimo más como grasa que como glucosa. Es escasa la glucosa. Porque en nuestra evolución como seres humanos, todo lo que fuera hidrato de carbono y glucosa era algo de supervivencia. Cuando no había animales o no había proteína de calidad, no había otra, bueno, el cuerpo echaba mano de ese combustible de emergencia, pero no es para sostenernos todos los días. Y eso es lo que nos está enfermando. Habernos olvidado de Claro. ese otro combustible que tiene poco residuo y por lo tanto nos afecta poco. No tenemos que desintoxicarnos tanto porque no tiene tanto residuo. Y entonces ahí también es importante ser más eficientes energéticamente. Y eso es lo que da la Claro. comida real. Claro, es un cambio muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Sí? Sí, Y esa transición, ¿cuánto tiempo te llevó a vos? y yo hay veces que noto que todavía estoy en transición con algunas cosas, pero para sentirme cómoda, 6 meses estuve para estar cómoda, Está porque bien. hay veces que hasta que logras, yo lo empecé a hacer sin estar estudiando y después estudiando, entonces
al principio, como no lo hacía acompañada, sino por lo que yo estudiaba, hay fallos en el sentido de que me faltaban algunos minerales o que no me estaba dando cuenta de consumir suficiente sal, que tiene que ver con que al bajar la insulina ya no se retiene tanta sal, entonces necesitas consumirla. Es distinto que cuando consumís alto en carbohidratos. Bueno, hay todo un proceso que hasta que yo lo fui ajustando en mí, eh, me llevó, pero cómoda que yo me levanto en la mañana y tengo ganas de comer carne o huevos, comida, a los 4 o 6 meses. La verdad que yo me levanto en la mañana y tengo ganas de comer comida, no me da ganas de comer tostadas con mermelada o dos medialunas. Me decís dos medialunas y te digo, no, traemos un omelette. Es como, o un yogur Claro. griego con frutas, con... eh, necesito, sobre todo la primera comida, que sea densa, que darle muchos nutrientes, porque es el momento en que tu cuerpo va a disponer y hacer todas las hormonas para el plan que tenés durante el día. Y si es con actividad física, bueno, eso todo es importante. Bueno, me llevó más o menos estar cómoda 4 o 6 meses. Eh, y Bien, no, aparte no, no también es uno va de cuando... imposible. No, es importante planificar porque uno tiene que pensar que tiene un bombardeo desde afuera todo el tiempo. Y socialmente también cuando vas a algún cumpleaños, todo es un bombardeo. No sé, yo por ejemplo que voy a trabajar a Capital 2 veces por semana, para mí es mucho más fácil pasar por cualquier lugar, takeaway, es re sencillo, compro cualquier cosa, un sanguchito de miga en una estación de servicio y listo, ya está. Claro. Bueno, no. Ahora, según el largo que tenga el día de trabajo, llevo vianda o ya sé, tengo los lugares donde sé cómo estoquearme para poder comer bien, para estar cómoda. O, bueno, después cuando uno se va adaptando, ayunar, es decir, no es que no voy a comer en todo el día, pero dejo pasar ese tiempo, me llevo un caldo, llevo un café y cuando llego a casa me nutro como corresponde, como una humana. Y esto, y esto va acompañado, perdóname, esto va acompañado también, en cierta forma, de cierto tipo de ayuno, el famoso ayuno intermitente, o es algo que vos lo vas manejando de otra manera. Sí, el ayuno intermitente es una herramienta para ciertas personas con cierto metabolismo y ciertas No es necesidades. la Yo, por panacea, ejemplo, es una herramienta, no, como decís es vos. una herramienta, ¿no? A mí me parece que todo el tiempo, para todo el mundo, no lo es. De Claro. hecho, yo no lo hago, o sí, los días que estoy tranquila, lo que sí hago es cenar temprano. Yo, por ejemplo, trato de que a las 6, 7 de la tarde ceno. Entonces, me sale el ayuno solo porque a las 7 de la mañana cuando me levanto tengo hambre, son 12 horas que pasé de Claro. reposo digestivo o 12 o 14 horas. Pero no es mi objetivo principal porque yo por como inicié con tan bajo peso, necesitaba recuperar masa muscular y entonces comiendo 2 veces o haciendo ayunos muy prolongados, mi cuerpo no llegaba a recuperarse, ni mi sistema Claro, inmune, claro, entonces claro. tenía que comer una cantidad de nutrientes pero que sí lo fui haciendo intuitivo. A mí, uno en principio se quiere hacer todo y realmente hay que verificar las hormonas, cómo las tiene uno, porque también el cuerpo, cuando ve que hay escasez, por lo tanto, desregula algunas cosas para sostenerse en ese periodo de escasez y por lo tanto uno no está pleno. Entonces, bueno, si iba a hacer ejercicio, si empezaba a dormir mejor, pero estaba baja de masa muscular, la verdad que los ayunos no eran la mejor estrategia. Mi estrategia era comer bien, denso, mucho, porque ya mi cuerpo cuando fuera suficiente me iba a decir, ok, podés frenar. Y eso también es importante, aprender a recuperar el ritmo de saciedad, de hambre y saciedad, de cuándo tengo hambre de verdad y cuándo esto es suficiente. Y si no es suficiente seguir comiendo sin miedo, porque no es toda la porción justa, tampoco es así, no estamos diseñados para contar una cantidad de porción y Claro. recuperarlo. Pero eso tiene que ver todo con un sistema del cerebro, la grasa, la insulina, la leptina, la grelina, son todas hormonas que se van apagando si lo único que yo hago es poner azúcar. Azúcar también son carbohidratos, harinas, cada tres Claro. horas y industriales, porque aparte tienen aromatizantes, resaltadores del sabor, todo eso hackea tu cerebro para que quieras solamente eso. Y eso te enferma finalmente. Y cada vez nos enferma más jóvenes. Es verdad eso, es verdad. Es impresionante. Vos lo ves, por ejemplo,
en la gente muy mayor, 80, 90, que inclusive vienen de otro tipo de alimentación, muchos Exacto. del campo, ¿no? Y de otra Es impresionante convivencia con la cómo llegan. naturaleza. Claro, y llegan a esa edad, ¿sí? Porque tiene una base sustentable muy fuerte, que es una buena alimentación con la Sí, naturaleza, que obviamente después seguramente caen en alguna enfermedad de estas que vivimos hoy, pero a raíz de que los últimos, no sé, 20 años cambió todo, está todo procesado. Entonces creo que exactamente. ahí es donde se suma, entonces es una lucha, ¿no? Entre la base importante, sana que tienen ellos, más lo procesado, que a veces es inevitable. A nivel social, a nivel nada. Como decís vos, Sí, vas al mercado y está todo procesado, no hay otra. Tienes que sí, buscar lugares no. muy puntuales. O esto, querés decir, vos vas a tu trabajo, lo más cómodo es pedís algo, buscas algo y ya está, pero todo eso tiene un Claro, procesamiento que no es lo ideal para nuestros cuerpos, para nuestros genes, porque sobre todo hay que pensar que somos muy antiguos en la faz de la Tierra y esos genes están claro. adaptados a eso. La vida moderna es un minuto si uno compara en un día fuera toda Sí. la historia nuestra sobre la Tierra. Entonces, adaptarnos a ese minuto nos está costando la vida, la calidad de vida. Bueno, ahí está un poco el tema de la respuesta, cuando te preguntaba si era costoso, y creo que no. Si lo comparamos desde No, este punto de vista, yo es había muy una barato. reflexión que hacía el otro Ajá. día, con todos los dolores articulares o migraña que tenía, no eran tantos, pero sí iba a comprar ibuprofeno a la farmacia reseguido y le digo, hace un año que no voy a la farmacia. Mira vos. Por mí, no me voy a comprar no tomo ningún calmante, no tomo, no, pues sí, tomo suplementos y aprovecho los Cyber Monday para las promociones de los suplementos 2x1, el magnesio, el omega 3. Me da risa en que Fundamental, aprovecho fundamental ahora. magnesio, ahí potasio, fundamental eso, ¿eh? Exacto. El omega Claro, 3, claro. todo eso que bueno, que justamente nos da estructura, pero le digo, yo no voy a comprar remedios porque me siento mal, o Sertal, Buscapina, que uno son los que habitualmente Claro. se automedica con eso. Sí, 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 de venta libre. Pero bueno, esto también es muy importante entender, que del otro lado la gente lo ve y lo entienda. Primero, vos sos una profesional de la salud. Segundo, que hiciste una investigación muy importante y después lo adaptaste a tu forma de vida, hiciste un hábito de todo eso. Entonces, me parece que como Exacto. del otro lado, que les interesa este tema que estamos charlando, eh, que bueno, acudan a profesionales de la salud, Sí, ¿sí? exacto. Porque a veces es lo que te decía yo con el ayuno. Uno escucha lo del ayuno, lee lo del ayuno, tiene millones de beneficios, Ah, pero es una herramienta que tiene que ir reglada. Si estás bajo peso, si estás con mucho sobrepeso, hay un montón de situaciones que hay que evaluar primero para ver cuándo es el momento de que uses esta estrategia o no, eh, o, o que en realidad te va a perjudicar, ¿eh? A veces en las personas con sobrepeso ponerlos en un ayuno estricto una cetosis. y reglado, Sí. en realidad muchas veces aumentan más de peso porque justo su cuerpo piensa que está bajo estrés, que no hay comida y que entonces tiene que guardar porque no sabe si va a seguir habiendo. Entonces en esos pacientes vos tenés que rehabilitar todo antes para poder llegar al ayuno que es terapéutico. Claro, esto es muy importante, ¿no? Que la gente entienda también el estrés lo que influye en el sobrepeso en este caso, Sí, y es algo muchísimo. muy importante que hay que tener mucho ojo con eso, y esto también de poder tener estudios para uno comparar y ver cómo va avanzando, o sea, hay un seguimiento detrás de todo esto, no es que por Exactamente. amor al arte. No, exacto, porque uno tiene que ver cómo están las hormonas, si yo te estreso con cierto tipo de alimentación, si, bueno, hay que ver, por ejemplo, la tiroides hoy en día es una glándula que está muy afectada por esta vida, por el estrés, por Sí. los nutrientes, por la autoinmunidad. Entonces también en esos pacientes hay que evaluar cuál es la estrategia que conviene. Yo lo Y cuento de mucho en mi las experiencia. mujeres, mucho más, Claro, más exactamente. delicado. Exactamente. Entonces, bueno, también las mujeres somos más complejas porque tenemos la función de la reproducción y de albergar un ser humano y esas hormonas regulan a su vez nuestro estado anímico, hay un montón de cosas donde va influyendo en la salud cardiovascular, entonces eso hay que hacerlo con cuidado, no con miedo, pero sí recurrir a un profesional que los puede ir acompañando. Vos, por ejemplo, ¿qué referentes tenés actualmente?
Em, Yo estoy estudiando ahora desde una universidad que hay en Barcelona que se llama Regenera, y estoy haciendo la parte de psiconeuroinmunoendocrinología, microbiota, neuroinflamación. Y en realidad después está Carlos Tro, son cuentas que pueden seguir en Instagram porque son muy generosos, van compartiendo todos los conocimientos que tienen. Está Ernesto Prieto Gratacós, también está la doctora Mariel Dovenó, que es pediatra, que hace psiconeuroinmunoendocrinología, Mira, pero a su vez también hace seguimiento de adultos. Después hay, bueno, hay un montón de lugares de salud integrativa, pero que a todos los voy siguiendo como referentes. Pero ellos, sobre todo Carlos Tro, ahora se me fueron los nombres, pero son divulgadores científicos. Eh, Está la cuenta de Nutrillermo, que es Guillermo Navarrete, que también desde Miami él tiene una carrera de nutrición moderna. Y son investigadores, y es muy interesante, y divulgadores, y es muy interesante ir claro, viendo claro, claro. eh, Bueno, está cómo lo bueno van como llevando. para conocer un poquito del tema, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, o sea, acudan a un profesional de la salud que los puede guiar, les va a hacer los estudios necesarios para que ustedes puedan avanzar en esto, que es un cambio de hábito muy, muy importante, ¿no? Siempre de la mano. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos, bueno, Silvio Contact, que es un amigo, es profesor de educación física, está en Panamá, que manda saludos, que está enganchado acá en la charla. Tenemos gente de toda Latinoamérica. Yo siempre digo, porque tengo muchos amigos, por suerte, en otros países y siempre se enganchan en estos temas. Y después también acá el doctor Mariano Palacio, dice muy buenas noches, muy bueno, costoso es estar enfermo. El sol y Sí, y la vitamina D, él nos tira fundamental, para que dejemos, fundamental. fundamental. Para fabricar vitamina D hay que tener grasa, hay que comer grasa y hay que salir afuera. Salgan al sol, como Exacto. decía la canción. Claro, claro, Eh, claro, esos 10 minutitos fundamentales, ¿no? A toda edad. Es, exacto. Por ejemplo, hay aplicaciones hoy que permiten también tener una exposición al sol segura, que es importante el sol de la mañana, el sol del mediodía, la radiación ultravioleta del sol, no la que recibimos de Ujú. las luces, es importante. Los rayos del sol tienen distinta penetrancia y tienen distintas funciones. Piensen que fuimos creados afuera, en la naturaleza, no en un Claro. techo, y a eso nos adaptamos. Y eso también es convertirse en humano, salir. Aunque uno tenga un trabajo de oficina, yo por ejemplo un ratito a la mañana estoy 5 o 10 minutos, si puedo al mediodía vuelvo a salir y también le vas avisando a tus células qué momento del día es y entonces qué es lo que tienen que hacer. Eso Bueno, también yo es lo veo volverse. mucho, claro, lo veo mucho, por ejemplo, esto que vos hablas de la naturaleza en los chicos, ¿no? Yo me dedico a clases de chicos también hace muchísimos años, hace más de 30 y la diferencia que encuentro hoy con la falta de fuerza de los nenes, no sé, yo tengo 50 años, en mi época estábamos trepados a los árboles, Sí, tal cual. a los paredones, estábamos todo el día jugando a la pelota, está bien. Hoy la vida moderna nos lleva a un tema de inseguridad también, que se complique de ahí. Pero es impresionante cómo los chicos han perdido fuerza, ¿sí? Y eso va de la mano con la La- salud, aparte a Las nivel apraxias cognitivo también. motoras, exactamente, hay mucho diagnóstico Exacto. de apraxias motoras, y simplemente porque no tienen cómo ejercitarlo, cómo hacerlo. Yo Claro, vivía en Ariel del Plata con el parque enfrente, vivía arriba de los árboles, no claro. hacía eso. Sí, Los sí, sí. chicos ahora están adentro en casa, que es entendible. Mi hijo también estuvo y está en Claro, esa situación muchas veces. Pero bueno, claro, uno claro. tiene que ir buscando cómo volverlo a ser un cachorro humano que tiene que jugar, que tiene que correr, que se está moviendo todo el tiempo. Claro que sí, porque eso es lo normal de un cachorro, si nos pensamos como animales. Y darles los nutrientes que necesitan. Uno a veces dice, no, es difícil porque me pide Oreo, me pide Coca-Cola. No hay que comprarla, hay que aguantar un poquito, ofrecer otra cosa y enseguida ellos se enganchan porque es un cerebro mucho más virgen, entonces uno lo puede sacar. Yo noto Claro. que, por ejemplo, en el caso particular de mi hijo, no tiene que ser todos los hijos así, pero él se adapta mucho más rápido a un cambio de alimentación o a comer real que yo. Yo a veces extraño algunas cosas, digo, ay, esto, y después digo, no, para, volver, Claro. volver para este lado. Eh, eso es Sí, un, sí, porque no, culturalmente lo tenemos exacto, incorporado.
el bombardeo también es mayor. lamentablemente. Entonces uno tiene que construirse su refugio en casa, justamente para ofrecerse lo mejor, para hacer prioridad y ofrecerse lo mejor. Y yo incluso veo las recetas, ¿no? Que a veces se ven en las redes, que hay cosas que son súper sencillas para hacer y para cambiar el hábito, ¿no? En vez del pan, Sí, hacer otro tipo de, no sé, de pan de nube o todo esto sí, que también hay, que no es tan complicado. no, por ejemplo en casa a veces uno de los integrantes desayuna tostado, jamón y queso todo el tiempo y voy variando el pan, pero realmente el pan nube es huevo, un poquito de queso crema y un poquito de polvo de hornear si uno ¿Polvo quiere, y hornear? ya está. Sí, y ya Claro, está. y ya Y está. se terminó. Y ahí tenés un pancito, obvio. Si uno quiere la sensación del pan con gluten y levadura, no va a pasar. Pero eso después uno cuando empieza a comer comida ya no tiene ni ganas, lo deja a un costado y se va a comer el alimento. Claro, claro, claro. Pero hay maneras de ir haciendo reemplazos y que no son caras. Hoy mismo los pancakes, que uno se puede hacer un panqueque. Bueno, todos. Lo otro que tenemos que hacer es desacostumbrarnos al dulce. Salir, salir, salir. Exacto. Cada vez dejar de endulzar todo. Resetear. Exactamente. Me pasa con las comidas o brownies que hago para que lleve de merienda a Camilo. Que a veces tengo que aumentar un poquito si va a compartir eh, Claro. el paladar dulce, pero para que justamente todos los demás también puedan compartir con él. Porque, pero la idea es que cada vez la comida no se endulce, que no necesite nada de dulce, que uno pueda, y de hecho se aprende, uno puede realmente recuperar sabores cuando saca Exacto. el azúcar de ahí. Estamos muy bloqueados con los albores, ¿eh? Es increíble, Sí, ¿eh? sí, 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 Es una sí. cosa de loco. Ayer había hecho justo un alioli así con oliva y le digo, la verdad que si me traes, le digo, dos media luna o este alioli con esta carne, yo me quedo con el alioli, le digo, le siento el sabor que estoy, pero justamente es el sistema de recompensa que me está dando el cerebro por tener un nutriente que lo está Claro. nutriendo, porque eso funcionamos así. ¿Y con qué endulzarías vos, por ejemplo? ¿Con qué endulzar las cosas? Con eritritol, que es un endulzante muy Eritol. caro. Eritritol Ah, es un eritritol. polialcohol. Tiene una textura similar a la del azúcar. Es caro, Ajá. pero se usa en poca, digamos, monto. Y si no, Cantidad, con sí. stevia, pero stevia puro. Stevia no Ujú. sin sucralosa, sin dextrosa. Bueno, ahí hoy la industria está haciendo algo que pone sin azúcar agregado. Y no, la palabra azúcar no está, pero están todos los derivados de la dextrosa, que la dextrosa es un Claro, polímero de la glucosa, que es azúcar para la sangre. exactamente. Entonces dice endulzado con stevia. Entonces yo le pregunto, ¿tiene stevia solo? Te paso la información y tiene sorbitol, polidextrosa, maltitiol. Bueno, no, deja tú, solo Sí, lo sí. quiero. Entonces la idea es uno poder hacerlo para que justamente, porque la industria va a tratar de que vos lo quieras volver a consumir porque está re dulce, está buenísimo y te parece re sano porque decía sin azúcar. Y Claro. no, y no, y te vas a estar haciendo daño. Este famoso también JMLF, ¿no? Algo así, que bueno, la Sí, bueno, gaseosa, el de alta fructosa, ese árabe, es. ese. Es tremendo mm, ese. no, tremendo, tremendo. Los chicos Mal, con mal, hígado mal, mal, graso, mal. los nenes con hígado graso, producto del acúmulo de la fructosa y por eso todos los desórdenes metabólicos y cada vez más jóvenes. Bueno, y esto influye también a nivel cognitivo, como vuelvo a Muchísimo, repetir, en muchos muchísimo, muchísimo, sentidos. Esa introspección que muchísimo. vemos en los adolescentes no es solamente por una cuestión de tecnología. La No, alimentación es tremendo. muchos de los metabolitos sí, metabolitos que se necesitan para fabricar neurotransmisores los producen Ujú. cierto tipo de bacterias que tienen que ser alimentadas correctamente. Si vos no recibís esos Claro, nutrientes, esas bacterias no crecen, esas bacterias no pueden hacer ese metabolito, por lo tanto te va a faltar ese neurotransmisor. claro. Entonces hay, bueno, una cantidad de patología o desórdenes o malestares de salud mental
que se pueden reforzar y mejorar con la alimentación, el deporte, el sol, obviamente la terapia, pero Sí, sí. que a veces con estas intervenciones el paciente cambia muchísimo. Y los intestinos permeables implican que uno tiene una barrera hematoencefálica permeable. Entonces, Wow. los tóxicos que llegan desde el intestino van al cerebro también. Es lo que me pasa, por ejemplo, a mí con el gluten, que es esto de la Claro, niebla mental, para empezar. Después, hoy en día se sabe que el Alzheimer es la diabetes 3. Eso ya se ya está documentando. Entonces, está. bueno, Ajá. Wow. eh, es un problema con el metabolismo de la glucosa en el cerebro. Bueno, por eso digo que necesitamos La volver a famosa ser frase humanos, somos lo que comemos, tal cual, es que es así, que era de la es década creo, así. del 70, creo que fue el primer libro que se habló sobre la alimentación y esta famosa frase que surgió o los 80 somos lo que comemos, es totalmente real. Para ir cerrando y convocarte para otra, porque realmente está buenísima esta charla y la gente está muy enganchada, eh, un día tuyo de alimentación, ¿cómo sería? A ver, ¿qué preparás para vos, para la familia, Para, desayuno, almuerzo, cena? ¿Cómo lo manejás? bien, en general, bueno, yo hago 3 comidas casi siempre. Bien, Los hombres a veces pueden hacer 2 o una, pero bueno, yo a la mañana de básico a veces varío, pero hago 3 o 4 huevos en manteca y si ajá, tengo un pedazo de queso Roquefort también, o de algún queso qué más rico. bien duro, y si hay algún pedazo de carne que sobró del día anterior, me como un pedazo de carne también. Así que Y con eso eso, arranco. Y ajá, café, también, buenísimo. bueno, yo en mi caso café, agua con limón y un poquito de sal y café. El café hay otra opción que por ahí escucharon mucho, que es el café a prueba de balas o el bulletproof, que es el que uno le puede agregar canela, cacao y alguna grasa saludable que puede ser aceite de coco o manteca, porque eso hace que pase rápido la grasa directo a la mitocondria a producir energía. Incluso se usa Ah, preentreno a veces en algunos bueno. tipos de deportistas que tienen mucho gasto. Al Sí, sí. mediodía, como alguna carne con verduras que pueden ser al vapor, en un omelette, que pueden ser en forma de soufflé, de tortilla, eh, y quizás también algún tubérculo enfriado, porque bueno, todo el proceso de enfriado, después eso lo podemos explicar, pero es un tipo de fibra que hace bien a la microbiota, que es bueno para la microbiota, que se llama Bien. almidón resistente. Y después ya me queda la cena, que es alguna otra carne, o que puede ser, por ejemplo, pollo con alguna crema al curry, con verduras, siempre acompañándolo de la mayor diversidad de verduras que uno pueda. Puede ser en forma de ensalada, pero si estoy apurada es huevo, queso y algún pedacito de carne. Eso es lo más rápido. Pero si estoy apurada, no tengo tiempo, llegué tarde y ya, listo. No sé qué hay huevos. Ya con eso el huevo es muy completo para nosotros, los seres humanos, es completísimo. Ya no es como se decía antes, que era, viste, No, el huevo no. Cambió todavía, totalmente. sí, solamente las claras. No, no, no hagan eso, No, no las tiro, me las dan a no, mí. Yo las para acá acepto. tienen la. Claro, 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 Exacto, claro. pero lo más rápido Acá, es hacer omelette. Después yogur, tipo griego, que te salta en tipo griego. proteínas, frutos secos, con algunas Ah, frutas de bajo índice glucémico, porque después con otras cosas uno tiene que empezar a pensar en qué orden come para que no impacte tanto en lo que uno quiere con la glucemia. Pero eso es lo más claro, fácil. bien. Bueno, acá te digo que nos están ahora tirando un montón de preguntas, ¿sí? A ver, espera que te digo alguna. Bueno, te mandan muchos saludos, que sos una genia, que gracias por compartir el aporte que estás dando, un placer Muchas gracias. escucharte. Aquí hay muchos Eh, conocidos ahí que me quieren. está muy bien, bueno, pero así debe ser esto. Habla un poquito de la stevia, bueno, Ujú. siempre tan claro con tus consejos médicos. Frutas, ¿qué cantidad, por ejemplo? Voy a decir algo que va a caer mal y la gente se puede enojar, pero pueden ser 0. Este es un espacio Porque que si en se enojan no realidad nos importa. que si uno no come fruta toda la vida puede estar bien, sin ningún problema.
Lo ideal es elegir frutas estacionales, es decir, si yo estoy en pleno invierno, no me puedo comer un mango o una papaya en pleno invierno porque mi cuerpo se preparó, no es para hibernar, pero pensemos que cuando estábamos afuera en un periodo de escasez, no había gran cantidad Claro, de aportes, había como animales, no había mucho más. Entonces, nuestro cuerpo está seteado que en invierno baja el consumo, estamos más aletargados, entonces yo no me puedo meter, eh, no sé, 4 bananas y 2 mangos, porque es muchísimo para el cuerpo, nos va a crear una disrupción en nuestro claro. cuerpo. Entonces, la fruta medida, por ejemplo, tratar de que sean las que se llaman de bajo índice glucémico, que son todos los frutos rojos, o ver la manera de, por ejemplo, hacerlo después de una ingesta con proteínas, con grasa, entonces esa fruta no va a impactar tanto en la parte de la glucemia y todo esto que veníamos hablando de la inflamación que provoca tener estos altibajos en la glucosa y en la insulina. Ujú. Pero yo diría que No es son como tan una golosina, inocentes. ¿no? De hecho, bueno, No. están altamente asociadas al hígado graso también. Hay trabajos que dicen que no, otros que sí, pero bueno, dependiendo del contexto metabólico de uno, es lo Claro, que obviamente en un niño no tiene nada que ver que lo consuma yo, que lo consuma mi mamá. exacto. Uno tiene que ir adecuándolo. Pero esto también de 5 piezas de frutas al día, que en un tiempo se decía, no, cinco, Sí, no. Es preferible ya no. comer proteínas y grasas, no una fruta. Está bien. Y de la leche que no puedes contar. La leche hoy en día es un ultraprocesado. Ese Muy es bien. el tema. Entonces, lo que nos está enfermando y que muchos están teniendo que como indicación suspender los lácteos es por el procesamiento que tienen. Claro. Y hay que ir a buscar alternativas más saludables en este momento, como puede ser leche de cabra, de búfala, que tienen aparte una composición con la caseína, con una de sus proteínas diferente, que es más tolerable para nosotros. Pero uno de los mayores problemas que está teniendo los lácteos hoy es que son un ultraprocesados. Tiene uno que ver el origen que tiene. A la gente piensa que a veces la leche, el sachet o el cartón salió de la vaquita y está en tu casa. Y no es así. Tiene No, no, proceso, se hizo polvo, después volvió a hacer leche, después volvió a hacer polvo y así, exacto. toda una Y vuelta eso, increíble. y eso, exactamente, y eso es lo que está haciendo que sea que no se tolere. De hecho, los bebés cada vez tienen más diagnóstico de intolerancia a la proteína de la leche de vaca, pero tiene que ver con eso, que hoy en día casi o sea, no, es un ultraprocesado. Totalmente. Juli, un placer enorme. Vamos a hacer otras charlas, ¿sí? Ampliando un poquito todos estos temas. Muy claro lo tuyo. Y aparte, buenísimo por el tema de ser ejemplo, ¿no? Me parece que uno tiene que demostrarlo de esta manera, ¿no? Sí, Con lo que uno poniendo el es como cuerpo. persona y poniendo el cuerpo. Totalmente es la mejor manera de demostrar que uno lo que está diciendo lo dice no solamente desde la teoría, desde el conocimiento, sino también desde la experiencia. Es Así que que bueno, justamente cuando uno lo espectacular. vive, a veces es donde uno puede Totalmente. algunos palpar algunas cosas que cuando uno las lee, digo, todo bien esa teoría, pero a mí me pasó que lo consumí fue de esta manera y entonces uno ahí empieza a preguntar y a adquirir experiencia tal cual. No, es la mejor forma. Que pase por el cuerpo es la mejor manera de poder luego transmitirlo a los demás. Bueno, te mando un beso enorme a vos, a la familia ahí Beso. que descansen. Gracias por Gracias. esta charla. Gracias, Vamos a Martín, te seguir, gente. agradezco por Así tu que espacio. no, por favor, un placer enorme. La idea es esta, poder tener este espacio, la idea es, bueno, los martes, una nochecita, con distintos profesionales de la salud, y obviamente vamos a repetir este tipo de charlas para seguir informando acá a todos los amigos que nos están viendo. Un beso enorme. Gracias, Juli. Beso, beso, gracias, Martín. Buenas noches. Chaucito. Después seguimos charlando de ventana a ventana. Tal cual, ya seguimos. Chao, chao, beso enorme. Chaucito.